Buen día, nuestro tema a hablar es cosechadores de agua lluvia. Los integrantes de esta exposición son Gilberto García, mi persona, y Eric Hernández, mi compañero. Los objetivos de este trabajo son conocer el concepto de cosechadora de lluvia, en primer lugar. En segundo lugar, tenemos entender los aspectos de diseño y construcción de las cosechadoras de lluvia, o sea, cómo el tipo de diseño dependiendo de nuestra región y cómo se construyen. En tercer lugar, es explicar la importancia en nuestro país. En cuarto lugar, dar a conocer sus beneficios y aplicaciones, además de dar ejemplos de estas en Honduras. El diseño. El sistema de cosecha de lluvia se refiere a las estructuras que conducen por medio de canales de agua a un filtro para su almacenamiento y uso posterior. Cualquier superficie adecuada de techo, como tejas, láminas o plástico no asbesto, pueden ser usadas para interceptar el flujo de agua, lluvia y proveer a las viviendas con agua. El agua de lluvia cae sobre los techos y casi siempre tiene una excelente calidad. Esta técnica permite a los usuarios de viviendas, escuelas, clínicas e industrias administrar su propia fuente de agua. Cosechar agua de lluvia permite acceder a un servicio adecuado y así mejorar la calidad de vida a las personas que debían acarrear por largas distancias de agua y abastecer sus hogares. Bueno, en el diseño, pues lo que podemos explicar aquí es cómo, es el mecanismo de agua que cae del cielo y se filtra en los techos, ya sea de lámina, teja, y por medio de los techos se pone una tubería a la orilla del techo y esa tubería conduce el agua obtenida por otra tubería que la lleva a un almacenamiento para luego utilizarla. Siguiente. La construcción. Para la cosecha de agua de lluvia es necesario una estructura de cubierta de una o dos aguas con una pendiente mínima de 3%. La estructura puede ser de madera o canaleta, según la capacidad económica de la familia. En la siguiente gráfica se muestra un tipo estándar de estructura de techo de madera rústica de pino, la cual se puede usar como modelo para un techo de 40 metros cuadrados, 8 metros de frente por 5 metros de profundidad. Una vez instalada la estructura de madera o canaleta, se debe proceder a hacer una instalación de lámina de zinc de 32 por 10. Para un techo de 40 metros cuadrados se requiere 23 láminas de zinc de 10 y 7.6 libras de clavos de zinc. Bueno, aquí pues nos habla pues de un modelo que se llevó a cabo para la cosecha de aguas de lluvia. Pero pues cada modelo pues lleva su área, ¿verdad? Ya sea dependiendo lo requerido, o sea, lo necesario que se va a utilizar en la vida cotidiana. Lo dejo con mi compañero Eric. ¿Qué tal? Buenos días, ingeniera. Yo le voy a seguir hablando acerca de los ejemplos de cosechadoras de agua en Honduras. Dice que básicamente existen cuatro tipos de cosechadoras. Para ganaderos con capacidad de 500 a 1000 metros cúbicos, para huertas familiares de 1000 a 5000 metros cúbicos, para ríos complementarios de grupos de campesinos de 5000 a 2000 metros cúbicos y para ríos mayores con capacidad de más de 20.000 metros cúbicos. Cada una de estas cosechadoras, si bien enfrentan desafíos relacionados con la topografía, recursos hidrológicos disponibles, precipitaciones cada vez más irregulares y hasta legalidad de las tierras,
siguen siendo las herramientas más efectivas para enfrentar las prolongadas sequías. Ante los efectos devastadores del fenómeno del Niño y otros fenómenos naturales, lo peor que se podría pasar es que el país y y los productores se queden de brazos cruzados. Bien, como vemos, por ejemplo, las cosechadoras de agua lluvia en Honduras son muy importantes porque nos dan como una opción o como una salida de bajo presupuesto, que más que todo, según la investigación que realizamos y que más adelante lo vamos a ver, se utiliza en zonas rurales, se utiliza en zonas donde podemos ver los agricultores, ya sea de familias grandes, en fincas o en cualquier lugar, pues necesitan una captación de agua no tan grande y tal vez ellos manejan un presupuesto más pequeño, entonces se accede a esta opción, a cosechadoras de agua. Dice que para eh, construir un reservorio se requiere considerar la línea de conducción de agua principal y ramales hacia la finca. Dice que también sumado a todo ello, y esto es muy importante, esto es algo que mientras hacíamos la investigación, lo platicábamos con el compañero, es que estos reservorios a simple vista se ve como que si solo fuese un agujero en la tierra o como que si fuera algo simple, pero para esto se debe dar una capacitación de 6 meses, en la capacitación sobre temas legales, ambientales y técnicos para el manejo de la cosecha, porque no solamente es hacer el hueco, eh, colocarle la geomembrana de aislamiento para que el agua no penetre en el suelo, sino que hay muchas cosas como muchos detalles como los que nos explicaba mi compañero García. Aquí vemos algunos ejemplos. Hay de tamaños a tamaños, como le decía al principio, para ganaderos, hay para huertos familiares, para riegos complementarios de grupos de campesinos. Hay muchas opciones. Aquí podemos ver una de ellas, que podemos ver que es un hueco en el que con un estudio previo del suelo podemos ver que se hizo el agujero con una excavadora, luego las orillas de la cosechadora se alisaron y se procedió a colocar la geomembrana. Bien, seguimos diciendo, la cosecha de agua con pilas mejoradas de ferrocemento. Este también es un proyecto a bajo costo, el cual podemos ver ahí, y dice pilas mejoradas con ferrocemento, que el ferrocemento es, como la palabra lo indica, es esta forma de almacenamiento de agua, que obviamente también ¿no? la tiene que hacer una persona calificada, que es con una malla, es con cemento, y se hace de esta forma. También se debe decir aquí algo muy importante, que no se tiene que hacer por ejemplo, en un terreno inestable o en un relleno, porque puede ceder y el proyecto se puede echar a la basura, por así decirlo. Tenemos la cosecha de agua en pozos y cisternas, que era lo que nos explicaba mi compañero al principio, que hay cierta inclinación para la lámina, se tienen que aplicar desagües. Este es muy importante, este tipo de cosecha, porque como está tapada y todo, entonces el agua se mantiene y se conserva de una mejor forma. Como dice aquí, cosecha de agua en pozos. Para cosechar más agua en los pozos y que no se sequen en verano, hay que reforestar los nacientes de esa agua y la microcuenca que los alimenta. Esto es muy importante, ¿verdad? No solamente es tratar de explotar el agua del pozo, sino que de donde sale el agua hay que reforestarla para que se cuiden todos esos nacientes de agua, ¿verdad? O sea que no, las cosas no simplemente se tienen que hacer y descuidar otros detalles importantes. Ahora vamos a hablar acerca de unos beneficios y aplicaciones. El propósito de utilizar es en actividades agropecuarias y del hogar en épocas de escasez para contribuir a la seguridad alimentaria y nutricional de la familia. Aquí es muy importante saber que los gobiernos de los países de una u otra forma deben de, no tienen que dejar de lado este tema porque tienen que apoyar a los agricultores, ya que ellos son los que nos proporcionan los alimentos y todo. Y por eso es bueno que los gobiernos le den a las personas capacitaciones y los ayuden a llevar a cabo este tipo de obras. Dice, en la parte baja de las microcuencas, aprovechando el escurrimiento del agua en la boca de un pequeño valle, una microcuenca
hondonada o vertiente, grandes reservorios que sirven para aguar al ganado y hacer pequeños riegos. Dice, algunos aspectos importantes que debe de tener estas es que tiene que estar cerca del naciente de un agua para llevar con una manguera de poliducto hasta el estanque, cerca de una casa para evitar el robo de los peces, en el caso, porque en algunas ocasiones estas cosechas de agua bueno, le sirven a las personas hasta para cultivar peces, tilapias, decía aquí en la investigación, cerca del huerto la parcela donde se vaya a regar por gravedad para reducir costos, ¿verdad? Esto es muy importante. Tenemos los riegos por goteo, ¿verdad? Dice que para instalar los riegos se hacen instalaciones demostrativas en un lugar, como en una escuela o campo, con todos los beneficiarios, para que aprendan a instalarlo. O sea, en pocas palabras, primero se hace un proyecto a pequeña escala para que las personas se familiaricen con el proyecto y después se aplique y ellos puedan aplicarlo a sus cultivos más grandes. Aquí podemos ver algunos detalles importantes para que se aprenda a instalar y posteriormente ellos solo instalen sus riegos en sus parcelas bajo la supervisión del técnico. Aquí podemos ver algunos ejemplos. Por ejemplo, este es el tipo de captación de agua con ferrocemento, como podemos ver, está en un lugar un poco más alto, se podría decir, del cultivo, ¿verdad? Para que tal vez no se utilicen bombas ni nada de eso, sino que de una manera inteligente se pueda llevar al cultivo y por gravedad se pueda realizar el riego de la cosecha. Aquí podemos ver unos ejemplos gráficos. Y dice que para el riego se utilizan dos técnicas. Se utiliza una para hortaliza y otra para frutales. Y esto es algo que nos decía bueno, que nos decía la ingeniera, que no solamente es regar, sino que siempre se tiene todos estos parámetros que vemos ahí, se tienen que llevar, se tienen que tomar en cuenta y por eso hay que hacerle eh, hay que preguntarle a la persona que va a hacer el riego qué es lo que necesita para que, como les decía anteriormente, no se eche a perder todo el proyecto que se va a realizar. Dice, las pilas cosechadoras de agua no puede ser una iniciativa aislada, debe ir ligadas a la reforestación, como decíamos anteriormente, para mejorar las nacientes del agua. También dice que este aporte ayuda a que las familias le den valor a las obras y las cuiden. Las pilas cosechadoras se deben priorizar en las partes de la microcuenca que es necesario proteger y donde se pueda aprovechar pequeños volúmenes de agua para regar todo el año. Si el agua es de uso comunitario, debe beneficiar a la comunidad, ¿verdad? Y esto es muy importante, porque según esto que leíamos, eh, si se hace un tipo de esta cosechadora, debe beneficiar a muchas familias y por ende las familias deben de ponerse de acuerdo para realizar esto. O sea, no tenemos que ser en el aspecto de que, yo lo hice o yo lo voy a hacer y no quiero que nadie se beneficie de este proyecto. Entonces, si yo no quiero eso, mejor hablo con la familia y de esa forma todos les podemos dar un mantenimiento, ¿verdad? Eso es muy importante, tener en cuenta la parte de evitarse problemas, porque eso también es muy importante. Como ingenieros debemos de evitarnos problemas en todos los proyectos que hagamos, no solo los vamos a hacer y ya. O decirle a las personas háganlo y después las personas van a quedar con un problema porque todos van a pelearse por obtener agua. Dice más adelante, conectarlos con las casas comerciales que los distribuyen y dejar convenios firmados por instancias comunitarias, como las casas rurales, disculpen, para que éstas se comprometan a apoyar con créditos productores que quieran reparar o ampliar su sistema de riego. Como les decía anteriormente, es muy importante que toda la comunidad tome un rol importante en este tipo de sistemas de captaciones de agua, porque como decíamos al comienzo, se utilizan en momentos cuando hay escasez. Entonces sería muy complicado tener un lugar donde hay una cosecha de agua y que las personas y que solo una sola familia la esté aprovechando. Ahí se puede entrar en problemas. Por eso les digo que, como decía, como recomendaba aquí la investigación, es que mejor se hable con la comunidad para que todo se haga de una forma conjunta. Y dice, ya para ir terminando, para mujeres y niños, según las investigaciones realizadas, estos son generalmente los encargados de realizar las tareas de acarreo de agua para el hogar. Recorren a diario distancias muy largas, cargando el equivalente a una pieza de equipaje de 20 kilogramos. Entonces, esto es más de todo lo que hemos dicho anteriormente. Este tipo de proyectos ayudan a la comunidad a pequeña escala y a grande escala también, ¿verdad? Los agricultores de grande escala también
por eso el gobierno tiene que estar incluido, tiene que presentar propuestas y tiene que dar las capacitaciones necesarias a las personas para que los agricultores puedan producir y por ende nos puedan traer todo lo que necesitamos del campo a la ciudad. Y bueno, esta ha sido nuestra presentación y espero que sea del agrado del ingeniero. Buen día. Un buen día.